¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Data Mata Relata. Partimos súper bien. Íbamos súper bien. Ya, perdón. Ya. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dato Mata Relato, junto con don Nicolás Molina y don Gregorio Gárate. Oli, oli. Y quien les habla, Cristóbal García Huidobro, desde los estudios de Santiago Podcast, nuestros amigos que nos hacen posible, ¿no?, llegar a donde están ustedes, que son los maestros de esta hermosa puesta en escena. Voy a insistir con la idea, por eso nos escuchamos tan bien. Por eso nos escuchamos, nos escuchamos muy bien. Y por cierto, también darles las gracias a ustedes por su sintonía de siempre, por todo el apoyo que nos dan, por los comentarios. Y como siempre le interesa al Goyo, porque ustedes saben que el Goyo tiene una obsesión con esto. Por favor, Gregorio, ¿qué hay que hacer? Comentar, ponerle like, activar la campanita, suscribirse al canal al canal de Cristóbal en YouTube, al canal de Spotify, pues recuerden que estamos en Spotify, que se puede comentar. Y todo eso se lo agradecemos y créannos que los leemos. Sí, los leemos y vamos a contestarles los comentarios como siempre lo hacemos. Hoy día tenemos un capítulo distinto. Hoy día vamos a experimentar. De hecho, miren ahí atrás. Siempre la pantalla trasera como que dice de qué vamos a hablar o a dónde vamos. Fíjense ustedes que hoy día vamos a hacer nuestro primer capítulo, que es de historia mundial. Y quien ha puesto el tema, porque hay que decirlo, el que pidió tocar este tema fue don Gregorio Gárate Smirnov. Así es que, Goyo, haz los honores. Haz los honores. Hoy vamos a hablar de un personaje, ¿ya? De un personaje muy trascendental en la temprana historia del siglo XX mundial. Primero norteamericano, del siglo XX norteamericano y después del siglo XX mundial. Un personaje de muchas luces y demasiadas oscuridades. Demasiadas sombras. Demasiadas sombras, que ni siquiera son sombras, son oscuridades. Un personaje polémico, un personaje temido, un personaje amado, un personaje un poco amado, pero amado. Ícono de la cultura popular, Sí. se construye como tal. Una de las grandes películas de la Segunda Guerra Mundial lleva su nombre. Vamos a hablar del general George Patton. George Smith Patton Jr. Vamos a hablar de Patton, del gran general Patton. Hombre del Renacimiento. Patton no solamente fue un gran general norteamericano, sino que también fue, esto estoy impresionado, fue atleta olímpico. Pentatlón moderna. Sí, jugaba polo también. Jugaba polo como... vi varios documentales. Jugaba polo como utilizaba los tanques. Para adelante. Para adelante, a los vaquedanos. De hecho, se quebraba entero jugando polo. Pero era uno de los grandes jugadores de polo norteamericanos. Bueno, él estudió en West Point. Para darle también certeza al dato ahí, en los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912. Sí. Quinto lugar en pentatlón. Partió 32. Sí, bueno. Déjenme contarles un poquito cómo fue la infancia de Patton. Patton nació en California, de hecho. San Gabriel creo que era el lugar donde nació. Venía de una familia que tenía tradición militar. De hecho, tenía antepasados que habían peleado en la guerra revolucionaria. ¿Recuerda el teniente Dan? Estaba pensando exactamente lo mismo. O sea, la biografía de Patton tiene que partir con esa secuencia de imágenes de Forrest Gump entendiendo al teniente Dan con un familiar muerto en la guerra de independencia, en la guerra La frase civil. es, acuérdense, esa película me la sé de memoria, la frase es: un pariente del teniente Dan ha muerto en todas las grandes guerras norteamericanas. Y ahí van cayendo. Y cierra diciendo, parece que tiene mucho que demostrar. Bueno, efectivamente, Patton tenía... de hecho, era pariente de George Washington. Sí. Lejano, pero era pariente de George Washington. No directo, pero el abuelo de George Washington, Patton era descendiente del abuelo de George Washington, pero no directamente Washington, sino de un hermano, de un sobrino nieto, perdón, de un primo de Washington. El asunto es que también el padre había peleado en la guerra civil de los Estados Unidos, la guerra de la secesión, por el lado de la Unión, y eventualmente... El abuelo. Por el lado confederado. Por el lado confederado. Sí, pero también tenía parientes que habían peleado por el lado de la Unión. Pero no el padre. No, pero ahí, para hacer conexión, porque aquí todo se vincula, es un poco con nuestro capítulo anterior sobre la guerra civil, porque la familia... o la guerra de independencia de nuestro primer capítulo. Las familias muchas veces se separan y pelean en bandos distintos. Sí, hay que dispararle al hermano si eso es una guerra civil. Sí, importante, por su participación como confederado, que es la línea directa de Patton, es la línea confederada,
perdieron toda su riqueza, que era grande, harta. Sí, pero ya para la época de Patton la habían recuperado. sí. De hecho, Patton venía de una familia bien Adinerada. ¿no? Acomodada. Y eventualmente eso permitió que el joven George fuera a estudiar a West Point, que es una de las mejores academias militares en los Estados Unidos. Siendo que su rendimiento escolar no era de los mejores. Porro. Pero Porque era un caballo desbocado. Este sí que era un caballo desbocado. No, más simple. Era disléxico. Y nosotros sabemos... Pero no existía la dislexia. Sí. O sea, siempre ha existido, obviamente, pero no era tratada con la corrección como se trata ahora. Ah, no, claro. En esa época, puros palos a los cabros que no sabían leer. Lamentablemente, sí. Pero eso... o sea, Si le pegaban al que era zurdo para que fuera diestro. Claro, Uy, sí. sí, pues eso era brígido. Pero claro, o sea, él tiene un rendimiento, como dice Goyo, ahí nomás en West Point, pero muchos de sus biógrafos han dicho que tiene que ver fundamentalmente con esta dislexia y como todo se conecta, es esa misma dislexia, esa enfermedad y ese bajo rendimiento. Condición, para que después no te funde. Perdón. Esa condición la que va a terminar generando en Patton un complejo de inferioridad brutal, pero que aporta a la construcción de su carácter. Sí. Yo me acuerdo una vez haber leído una biografía de Patton, una de las más grandes que hay, y hablaba de que, claro, el biógrafo concluía... Si la pueden nombrar, porque nos piden mucho las recomendaciones de libros. Se llama Patton. Listo, búsquela. Busquen Patton. El tema es que concluía la historia, era que Patton era quizá un megalómano que andaba siempre buscando cámara y figurar. Pero no por eso no había dejado de ser uno de los mejores generales en la historia de los Estados Unidos. O sea, era de personalidad un personaje estridente, pero al mismo tiempo tenía una mentalidad estratégica superior. Es uno de los adelantados a su época, y vamos a entender por qué, pero spoiler, partamos por el final, como siempre. Él va a ser el gran estratega de la guerra móvil en el ejército de Estados Unidos. Así como De Gaulle en el ejército francés, como Montgomery en el ejército de Gran Bretaña, y como Guderian y todo esto. Heinz Guderian, sí. Y todo esto. Charles de Gaulle. Pero, ¿De eso te lo nombré? Sí. pero para el contexto, porque Von Manstein. con Guderian no se... Guderian y von Manstein en el ejército alemán. Sí, pero no se topa con ellos. Su némesis, que también es uno de los artífices de la caballería blindada en Alemania, es... El zorro del desierto. zorro del Rommel, desierto, con Rommel. De hecho, en África, sí, en África, sí. Ahí estuvieron. Y en Sicilia. Se lo topa en Sicilia. Pero antes de Duelo de titanes. Antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, Patton tiene un servicio destacado en el ejército norteamericano. Y en la Primera Guerra Mundial, de hecho. Y antes de la Primera Guerra Mundial, También. Pancho Villa. Buenas tortillas. Sí. Pancho Villa no hacía tortillas. Pancho Villa fue un líder, para los que no sepan, líder revolucionario, sobre todo del norte, en la Revolución Mexicana, ya una de las grandes revoluciones latinoamericanas, de principios del siglo XX. Y en algún momento, don Pancho Villa, que no se llamaba Francisco, Doroteo Arango. sí, se le ocurrió con su ejército de montoneros cruzar el Río Grande, que es la frontera natural entre los Estados Unidos de México con los Estados Unidos de Norteamérica. No, es Estados Unidos mexicanos. Estados Unidos bueno, mexicanos. pero se llaman igual. Se llaman igual. Y finalmente invade territorio norteamericano. Y mandan a un general norteamericano, al general Pershing, Que había estado, era el novio, había estado comprometido con la hermana de Patton. y por esa conexión, Le llevó el tejido así. por esa conexión, elige como su segundo al mando, por así decirlo, a Patton. Y Patton, en este movimiento de tropas, porque hay que recordar que andaban a caballo este ejército de Pancho Villa, dice, hay que hacer guerra móvil con ellos. Y utilizan jeep de la época, no son jeep, carros. Sí, no sé. Carros de guerra. Y corretean a estos ejércitos más allá de la frontera. Y los persiguen y ganan y lo matan y todo lo que hacen en la guerra, probando sus ideas sobre la guerra móvil. Ideas que después va a probar en la Primera Guerra Mundial, porque Patton, después de estos movimientos de tropa y de batallas, de escaramuzas más que batallas con estos revolucionarios mexicanos, va a ser enviado al frente occidental una vez que Estados Unidos entra
en la Primera Guerra Mundial. Y ahí se va a transformar en instructor de la escuela de tanques de los gringos. Así es. En Francia. Sí, y va a estar a cargo de... no sé si era el primer batallón o regimiento, pero es uno de los primeros, de caballería blindada, como se llamaba en la época, con los primeros tanques que, hablemos que los tanques de la Primera Guerra Mundial son latas con motor y con ametralladoras o cañón. No es la tecnología que se va a ir desarrollando después, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Te voy a volar la cabeza. ¿Tú sabes por qué los tanques se llaman tanques? Porque era el proyecto secreto de los ingleses y que para que no lo descubrieran los alemanes, dijeron que estaban haciendo un tanque de agua. No. ¿No es ese? No. O sea, sí, pero no. A ver, me explico. El nombre tanque se lo puso Winston Churchill. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que dijo el Goyo es cierto, pero cuando Churchill le presentan el primer dibujo de ¿cómo se llama? De los tanques, pues, creo que en esa época era primer lord del almirantazgo. Entonces, si bien él se encargaba de la marina, alguien tenía que transportar los tanques, ¿cachai? Entonces le dice, esto se parece a los tanques de agua que están en los, ¿cómo se llaman? Los edificios. Es que busquen el primer, no me acuerdo en este momento cómo se llama, el primer tanque inglés, da lo mismo, buscan el primer tanque inglés y véanlo. Igual. Una caja de metal, Sí. pero que sirvió para romper el estancamiento de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Oye, un dato por si acaso, ya que me estaba pidiendo, estaba tratando de recordar, Terry Brighton se llama el autor de este libro de Patton. Y además también tiene uno sobre Montgomery, tiene otro sobre Rommel, así que... Grandes rivales, aliados, amigos y rivales. Amigos y rivales. Algunos amigos, otros rivales nomás. Claro. Entonces, Patton va a ser este referente sobre la guerra móvil, sobre todo de tanques, post Primera Guerra Mundial. Bueno, pero aún así, a Patton, tras la Primera Guerra Mundial, como que no lo pescan mucho con esta idea. No, nada. No prende, porque uno tiene que pensar, y cuando uno empieza a analizar la personalidad de Patton, no es como otros generales. Pensemos en Pershing, por ejemplo, que una vez desmovilizado, retirado, ya el hombre jubiló. ¿Qué es lo que hacían? Es como muy común de los expresidentes o generales norteamericanos, se van como a un campo que siempre tienen un rancho en Estados Unidos y hacen su vida, digámoslo así, en felicidad y armonía. Pero hay algunos personajes en la historia, tanto moderna como medieval y antigua, que no ven un desarrollo de su vida más allá de la guerra. Bueno, a Patton, y entonces ahí a Patton le pasó eso. Es que eso, los biógrafos hablan mucho de estos estados cuasi depresivos que tenía Patton en los periodos en los que no había guerra, que no tenían nada que demostrar. Sí, de hecho, piensa tú, Patton, cuando se entera de la victoria norteamericana en Japón, le dice a su secretario, qué terrible, ahora me voy a convertir en un hombre inútil, porque yo solamente sé pelear. Sí, de hecho, otra cosa que tienen muchos generales norteamericanos que también de repente pueden derivar en la política, Claro. en el ejercicio de la política, ya sea como representantes, senadores o gobernadores de O su estado, presidentes, de hecho. incluso presidentes. Eisenhower, el mismo Eisenhower. es el mejor ejemplo. Patton no estaba ni ahí. No. Tenía una idea, después vamos a hablar de ese punto, tenía una idea O sea, imperdonables. El equivalente en el Pacífico de Patton es MacArthur, sí. Sí, bueno, MacArthur, tiremos bomba Ahora, atómica. De respecto a lo que decían ustedes dos, especialmente el Nico, hay una cuestión bien notable. Miren, Patton con los tanques, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Ojo, a De Gaulle le pasó lo mismo en Francia. Sí, no, que es esta cuestión de los tanques, esto de tecnología rara, vaya. A Tukhachevsky, como mariscal de la Unión Soviética, también lo miraron raro y bueno, los motivos por los que Stalin lo mandó ustedes saben. A photoshopear antes que existiera Photoshop. Photoshop. Por otro lado, a Guderian y a von Manstein no es que les haya pasado directamente, a ellos les fue un poco mejor. El alto mando del Heer alemán los escucha y dicen, ya, bueno, y ahí cuando Es que después del trauma de la Primera Guerra Mundial, donde no pudieron generar el Schlieffenplan, Plan Schlieffen. claro, el de ganarle rápido. Sí. La idea de la Primera Guerra Mundial era Alemania ganarle rápido a Francia para poder dedicarse al gran ejército que era el ejército del zar, de Rusia zarista, y no pudieron hacer. De hecho, le ganaron a los otros y nunca le ganaron a Francia. Bueno, por eso tiene que haber una forma de llevar a cabo este plan. Pero lo notable es, como te digo, entre los ganadores a nadie le dio bola a los tanques. No. O por lo menos no se convirtió en la columna vertebral de la guerra moderna antes de que
bueno, existiera la guerra moderna. Incluso también los japoneses también miraban esta cuestión como con desconfianza. Pero ahí los japoneses opera otro factor que es el todavía predominante en la Segunda Guerra Mundial, el código del Bushido. Sí. Estos tipos seguían atacando con espada en muchas ocasiones a los norteamericanos. Las famosas cargas Banzai. Ahora, yo creo que el punto de inflexión, estando completamente de acuerdo contigo, lo entregan los propios alemanes cuando la Blitzkrieg del 40 lo destruye a todos los ejércitos occidentales. Y es gracias, ya sí, el tema de la Fuerza Aérea, la preparación de la Wehrmacht, pero fundamentalmente los tanques. Sí, Pero ojo, que hay un punto importante que hablemos de un poquito de Gaulle, que no va a ser tan rival de Patton, recordemos que estaba hablando de Patton, pero tampoco van a ser amigos, porque los grandes generales de la época... Es difícil ser amigo de Gaulle. Y de Patton. pero espérate, De Gaulle gana batallas de tanque en esas 2 semanas que pelea Francia con... Gana todas las batallas. ¿Por qué las pierde? Por la Luftwaffe, por la Fuerza Aérea. Porque los bombardearon desde arriba, pero en tanque a tanque, gana. Ahora, no lo van a bombardear desde abajo, que no se llaman minas. No, pero eso no lo van a con un bombardeo. No, pero ahí... Bueno, a todos se nos sale el subir para arriba y el bajar para abajo. Pero poniéndolo en perspectiva, el por qué Patton tampoco se encontró una némesis en De Gaulle, es porque el frente en el que se relacionan es distinto. O sea, la némesis de Gaulle es Eisenhower, el frente del norte del Atlántico Norte. Y claro, pues ¿cuál era la némesis de Patton en África y en Italia? Es Montgomery. Sí, pues. Viene a ser que Montgomery hay harto paño que cortar. Que eso es lo más notable, que no se haya que el enemigo claro que tenía, ¿cómo se llama? Patton era Rommel, ¿cómo se llama? En norte de África, pero al final se termina peleando más con los gallos con los que es aliado, ¿cachai? Ahora, va a tener un gran amigo, ¿no? Que es Omar Bradley, que es el que... También amigos y rivales. Sí, amigos y rivales, pero Bradley era más, ¿cómo se llama? Más cercano a Patton. Bueno, fue su... Punto de inflexión. Está ya la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Estados Unidos todavía no está involucrado, pero cuando se involucra Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, uno de los generales que va a cargo de uno de los ejércitos norteamericanos que invade el norte de África, que es las primeras acciones bélicas de Estados Unidos en el frente europeo, pero al norte de África, es Patton. Y su segundo al mando es Omar Bradley. Pero ahí hay un punto también, porque como decía Goyo al inicio, un personaje de luces y sombras, más luces o más sombras dependiendo del historiador y el biógrafo, pero hay muchos biógrafos que plantean que, no me pidan nombres porque sí, muchos impronunciables para mí, pero muchos plantean que esa relación media, un poco de amigas y rivales, pero también como de amistad entre Bradley y Patton, nunca existió. ¿Cómo? Nunca, ¿no? Que habría sido, entre comillas, una relación súper funcional a las jerarquías. Primero Patton, abajo Bradley, después Bradley y abajo Patton. Sí. Pero en la práctica hay muchas, no me acuerdo dónde las vi, pero las vi muchas declaraciones, cartas de Bradley, que le sobrevive por mucho, casi 40 años a Patton, donde él habla muy mal de Patton. De hecho, en la película... Es que terminaron peleados. La película de 1970, esa gran película que se llama Patton. Hermosa y dura como... Si usted cree que no la ha visto, sí la ha visto, porque esa gran bandera norteamericana donde Patton dando su discurso es como comienza la película. Y es una imagen que ha sido, como hablábamos antes, parodiada por incluso los Simpsons. Bueno, de hecho, esa película, esa escena, ¿no? Es un discurso real que da Patton en West Point. De hecho, estaba la bandera, llega vestido con todas sus, ¿cómo se llama?, medallas. De hecho, si ustedes ven, usualmente los norteamericanos y otras fuerzas armadas utilizan así como unas barras que son la representación de las medallas y de las condecoraciones que usaba Patton. A Patton le gustaba usar todas las condecoraciones que le habían dado. A los norcoreanos, que no tienen chaqueta para ponerse. Claro. Y de hecho, las barras son 7 filas. De hecho, aquí lo tengo anotado porque estuve viendo cuáles eran las condecoraciones que había recibido Patton. A ver, algunas norteamericanas, la Cruz del Servicio del Distinguido del Ejército, la Medalla del Servicio Distinguido del Ejército, la Medalla del Servicio Distinguido de la Marina, la Estrella de Plata, la Legión del Mérito, la Medalla de la Estrella de Bronce, un Corazón Púrpura porque fue herido en batalla durante la Primera Guerra Mundial, la Medalla de Plata del Salvavidas, la Medalla del Servicio en la Campaña Mexicana, la Medalla de la Victoria en la Primera Guerra Mundial,
Sigue. Y de afuera, ¿no? De otros países que no fuera Estados Unidos, era miembro honorario de la Orden del Baño en Inglaterra y era the Order of the Bath. Era caballero comandante honorario de la Orden del Imperio Británico, era gran oficial de la Legión de Honor en Francia, recibió la Croix de Guerre en Francia, la Croix de Guerre de Luxemburgo, la Croix de Guerre de Bélgica, la Orden del León Blanco de Checoslovaquia, la Orden de Leopoldo en Bélgica, e incluso hasta los soviéticos le dieron una, ¿cómo se llama? ¿Y usaba esa? Sí, pues sí lo usaba, la Orden de Kutuzov, que es una de las más altas órdenes militares que da la Unión Soviética. Más medallas que los Pokémon. Pero sí, de hecho, cuando lo muestran, el gallo, por ejemplo, ocupaba unas pistolas que tenían cache marfil, siempre se presentaba con todas las bandas, las medallas. No, era una cuestión así como que le pesaban. Y el discurso que da, de hecho, hubo alguien que lo taquigrafió. Esa cuestión cuando dice, bueno, y cuando ustedes sean viejos y estén recordando esto, por lo menos van a decir que no estuvieron paliando mierda en Luisiana. Bueno, bravo. Pero tú, ¿cachai? Que, bueno, esa película que comentaban, ¿quién es el principal asesor histórico de la película? Omar Bradley. Omar Bradley. Sí. Entonces, muchos han criticado de por qué también en esa película se ve un Patton que se exageran esas ¿cómo se llama? Falencias que él tenía, y se ve también un Bradley mucho más moderado mucho más calmado y todo. Y lo otro que mencionaba y que me parece muy interesante, el tema de las pistolas. ¿Tú sabes de dónde saca la idea Patton de usar las pistolas? Me lo sabía la otra vez, pero no. Que mencionaba Goyo, en la expedición punitiva a México, él vio que estos revolucionarios usaban, el estilo muy western, estas pistolas, y él decide utilizarlas de la misma forma. Pero hay un problema. Patton las utilizaba sin funda, cargadas. Cargadas. Y una vez se le salió el tiro casi. O sea, no creo que se hubiese matado, pero se hubiese generado un daño, y ahí es cuando empieza a usar una que no es automática, que es la del cacho blanco la cacha blanca de marfil, y con la funda. Y con las con el monograma, con GSP. Pero tú cachai que este gallo estaba tan loco que hay una escena que lo muestran en la película y decían, no, esto tiene que ser mentira, que es un bombardeo que hacen los alemanes en un pueblo donde estaban, creo que estaban en Túnez, creo. Y la cuestión es que Patton sale a dispararle a los aviones con la pistola. ¿Cachai? Entonces, sí, ¿qué onda? Era justo, si seguimos la película, si es que fue verdad esa escena. No, es verdad. Ya, después del paso Cacerín. Toda la razón. Entonces, estaba un poquito enojado de que era el primer gran enfrentamiento entre las tropas norteamericanas y las tropas alemanas, y fue una masacre. Sí. Pero tenía antecedentes o sea, acuérdate que en la Primera Guerra Mundial, en la ofensiva final, donde lo hieren, se le ocurre tomar la cumbre de un cerro con 7 soldados, 7 incluyéndolo a él, claro. De los cuales sobreviven solamente 2. Pero es que sí, es que entre ellos él. Es más, sí, avanzó tanto con sus ideas de guerra que quedó rodeado por los alemanes, porque lo cortaron y cuando iba más que con 7, iba por batallón, creo. Pero a la punta del cerro llegan 7. Sí, porque tiene que romper las líneas para volver a establecer comunicación con las líneas aliadas, y dice, ¿quién me acompaña? 7. Se mandó una al abordaje de Brad. ¿Quién me sigue? 3. Claro, 3. Pobre Steve. No. Oye, no, y además, este era un personaje en sí mismo. Vos piensa tú, era una persona que creía en la reencarnación. Él creía que... Él creía realmente, sí. que había sido un soldado romano, que estuvo en las guerras púnicas, en fin, y habla ampliamente de eso. Él decía, o estuve en las guerras púnicas o bajo Julio César, pero yo fui un legionario romano. Menciona a Napoleón también, que él habría estado bajo el mando de Napoleón. Sí. Entonces, bueno, con creencias no nos vamos a meter, porque la reencarnación es algo que válidamente mucha gente cree en eso, pero él sentía el espíritu guerrero. Imagínate lo bacán que tenéis que ser para decir, no, yo estuve acá. Esa escena que muestra en la película, que digo, cuando está en las ruinas de Cartago, dice, yo estuve aquí. Porque los romanos pasamos y aramos con sale. Spoiler. Glorioso. Finalmente. Bueno, ¿qué spoiler? Sí, historia. Termina venciendo a uno de sus grandes rivales, o su gran rival. Eran los 2 generales como más temidos por el bando contrario, que es Rommel, el zorro del desierto. No lo vence solo, lo atacan por 2 lados a Rommel. Por un lado Montgomery desde Egipto y desde Marruecos Patton, gracias. Y se gana la campaña de
el norte de África. Derrota- y ahí comienza Derrota a los Africa Corps. a los Africa Corps. Igual era bacán, así como... No. Nazis. No, sí, pero No. bueno, es que... ya, bueno, en fin. Sí. El despliegue, la táctica, la estrategia... Pero tú cacháis que Patton, un poco, Maravilloso. solo que te interrumpa, pero previendo que esa iba a ser la primera campaña, él solicitó antes de que Estados Unidos entrara a la guerra poder preparar a las tropas en una zona de Estados Unidos desértica. Arizona. Arizona, que es Nuevo México, donde prepara, porque vamos a pelear en el desierto. O sea, aquí tiene que haber una preparación acorde a dónde vamos a ir a pelear. Y eso a mí me parece muy interesante de Patton, porque le va a suceder también en la campaña de Bélgica y de Luxemburgo, en la batalla de las Ardenas, cuando allá los aliados los pillan un poco entre Pero espérate. medio despiertos con caña, calmados, Tranquilo. que el tipo, como buen jugador de ajedrez, siempre está 2 o 3 jugadas adelante Sí. de tanto de sus aliados, de lo que piensan los otros generales, como del adversario. Un poco saber hacia dónde moverse. Y eso es lo que hace un buen general, un buen estratega. Ahora, así como también brilló Patton en África del Norte, el otro lugar donde se va a convertir en estrella va a ser en Sicilia. Porque después de- esa campaña fue, pero... Después de África del Norte, los aliados decidieron tenemos que volver al continente europeo. Habría que abrir otro frente para ayudar a los rusos. Que De estaban hecho, eso era un compromiso que tenía Roosevelt con Stalin. Y Stalin estaba desesperado porque abrieran un segundo frente. ¿Dónde deciden finalmente abrir el segundo frente? Es en Italia, ¿ya? Pero partiendo por la isla de Sicilia. ¿Estás diciendo que los italianos eran el rival más débil? Sí. Pero se sabe, po. Bueno, como era es el punto débil, La guatita blanda de Europa. la guatita hablando de Europa. The soft belly of Europe. Bueno, de hecho, hay toda una operación de contrainteligencia que hacen los ingleses para hacer creer a los alemanes que... Esa es muy buena. Sí, que... si tenemos tiempo para contarla. Sí, Pero, sí. tú la contás y yo centro las bases. Era una operación de contrainteligencia que a los alemanes le hicieron creer que una invasión venía a otro frente, ¿no es cierto? Y que podían ser 15 lugares distintos. Entre ellos estaba Normandía, pero Sí, esto en 1943, ¿cachai? Pero estaba Holanda, Noruega también estaba, Grecia. Y de hecho también sí les hizo pensar que, evidentemente esto con Suqué, de que en realidad la invasión venía por Cerdeña. Y que Cerdeña iba a ser el lugar... El así sur de como- Francia, Nápoles, Nápoles. muchos lugares. ¿Y qué hicieron los ingleses? Porque esto es una jugada maestra de la incipiente MI5. Sí. No, MI6. No, MI6. Inteligencia militar, no, MI6. Sí, po. 6, ¿cierto? Sí, po. Ah, ya. Dios, me perdí, perdón. Ya, Son muchos MI. sí. MI6. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron, vamos a engañar a estos alemanes. Pero no podemos engañarlos directamente. El ataque tiene que ser oblicuo. A través de los españoles, que no estaban involucrados en la guerra, pero eran aliados. Generalísimo, era aliado natural del austríaco de Bigotito. Ah, tú cachai que Hitler decía que se juntaron 2 veces en su vida, ¿no? Después hubo una conferencia en Hendaya y después Hitler le confidencia a su gente que juntarse con Franco era como ir al dentista y que te sacaran una muela sin anestesia. Lo amaba. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Crearon una persona. Buscaron un NN, un muerto NN, que finalmente había sido Era un vagabundo que se había envenenado con veneno de rata. de rata, Qué porque lo más probable es que haya tratado de comer algo y era trampas para ratas. Bueno, le crearon una persona como un gran general de No, inteligencia. era un comandante. Comandante de inteligencia Británica, sí. británico. Lo subieron en un avión. Ese avión hicieron que se cayera, o hicieron como que se cayó, para que su cuerpo, con documentos de inteligencia precisos que precisaban el desembarco en Cerdeña, como nos contaba Cristóbal, mágicamente apareciera en las costas de España. Pero había que hacerlo parecer realmente un accidente. Entonces, el cuerpo tenía que estar un rato en el agua, que se pareciera, en fin. Y efectivamente lo encuentran unos pescadores. Sí. Y lo La llevan- Rioja, ¿o no? Creo. Sí. Y lo llevan a la costa. No, pues en Cantabria, perdón, en el No, norte. en el Mediterráneo. En el Mediterráneo. Sí, el Mediterráneo. Y la cuestión es que lo llevan para allá, en fin. Y efectivamente los británicos supieron que los españoles le habían dado la información a los alemanes. ¿Cómo subieron? Las cartas, o sea, más que cartas, documentos varios. venían sellados. Pero pusieron trampas para saber si las habían abierto o no.
hasta una pestaña. Y cuando les devolvieron todo el cuerpo, porque los españoles al final... Le primero devolvieron todo a los ingleses. y creo que lo enterraron primero. ¿Está enterrado todavía en España? Sí, le de hicieron hecho. santa sepultura. Pero primero le pasaron toda la información a los alemanes y devolvieron esas cartas. Ese indigente tiene hasta estatuas hoy día en Inglaterra. Pero sí un héroe de guerra. ¿o? Cuando le devolvieron, vieron estos documentos y no estaban estas pestañas que habían puesto estratégicamente. Entonces se dijeron, la abrieron. No, Los alemanes saben, los alemanes se van a preparar para Cerdeña. Cuento corto, la invasión era Sicilia. Y movieron tropas, de hecho, a Cerdeña, movieron tropas a Grecia también, por si acaso, porque también había... Sí, eran los dos lugares donde podía ser la invasión finalmente, que no fue ninguno de los dos, fue a Sicilia. Sicilia cayó en menos de un mes. Esa es la cuestión. El movimiento, la invasión, estaba a cargo del general británico Montgomery, que tenía que desembarcar cerca de Palermo. No, Palermo Sí, están... perdón. No, sí, sí. No, la Siracusa, Siracusa. ya, en el sur este de la isla, avanzar por la costa este y llegar y tomar... Deja de golpear. sí, perdón, es que me emociona. Massalia, Messina. Messina. El estrecho de Messina, que es lo que Messina. separa a Italia de Sicilia. Y lo que tenía que hacer Patton, que era el segundo ejército, el séptimo ejército norteamericano, pero da lo mismo, pero no era el principal, era cuidar el flanco izquierdo del ejército británico. Patton reinterpretó sus órdenes como quiso y dijo, la mejor forma de cuidar el flanco izquierdo del general Montgomery es tomando Sicilia. sí. Y corrió por Sicilia y persiguió a los alemanes y a los italianos por Sicilia. Esa cuestión es impresionante. Bueno, Montgomery está indignado. Aparte estaba entrampado en el paso. Eisenhower, que era el comandante supremo aliado, está así, pero ya... Pero que hay una máquina ganadora de batallas. Po. Montgomery nunca se caracterizó por ser, Era muy cuidadoso. mira, Tú le tenés mal a Montgomery. pésimo. Remitámonos a la única, escapándonos por 5 segundos de Patton, a la única responsabilidad que se le da a Montgomery y a los ingleses de como, ya quieren un poco de protagonismo ya, la liberación de Holanda. ¿Cómo salió la liberación de Holanda? Operación Market Garden. ¿Cómo salió la operación Market Garden? O sea, porque se pierden batallas, obviamente, pero en la invasión de Europa, la única campaña que se pierde es la responsabilidad inglesa, Market Garden. Y ese es Montgomery. Bueno, Patton. Pues vamos sobre Patton. Patton. Conquista Sicilia y al final, ya, bueno, eso uno dice, en estos momentos Patton es el gran general aliado. Pero durante la invasión a Sicilia, visita porque hay mucha cantidad de heridos, Un hospital médico, sí. un hospital de campaña, Perdón. y ve a visitar a los soldados, a darle su apoyo a los que habían sido heridos en combate, y ve que hay un soldado que no está herido, pero que está lo que actualmente conocemos como con estrés postraumático, O fatiga de combate. fatiga de combate, que shell shock, que había sido descubierto en la Primera Guerra Mundial. Patton no le cree, no cree que existen los problemas mentales. Entonces, lo que hace es golpearlo. Sí, le pega una cachetada. Y lo patea en el piso, porque lo saca de la Le dice, hay soldados que usted no tiene, le dice algo así como, usted no tiene por qué estar acá. No Aquí tiene- hay gente no se ha que está- ganado el- Claro, no se ha ganado el derecho a estar acá Pero- con estos valientes. Pero ese es el segundo hospital de campaña que visita. Sí, Porque el tipo finalmente como que fue escalando en su locura. Más que su locura, su enojo, justificado o no, sabemos que no, pero en su mente justificado o no, de estos soldados, ¿por qué no están peleando? Y en el primer hospital de campaña que él visita, en el mismo contexto, lo que hace, porque hasta donde yo revisé y manejo, le pregunta a este primer soldado, ¿qué le duele? Y el tipo le dice, todo. Entonces ahí él se indigna y lo golpea con los guantes. Y cuando va a un segundo hospital, mala respuesta del soldado, pero correcta por lo demás, le dice, ¿qué le duele a usted? Nada, estoy nervioso, tengo mucho nervio. Y ahí es donde Patton saca la pistola, lo apunta, lo saca afuera, Lo patea. lo golpea. ¿Y cuál es el problema? Patton estaba lleno de periodistas. O sea, el problema es lo que hizo, pero aparte, estaba lleno de periodistas. Sí, y ese punto es súper importante y determinante también para lo que va a ser la guerra, porque en aquel momento se sabe que viene la gran invasión, la invasión de Europa. Normandía. Eisenhower ya es comandante supremo, pero tiene que estar el segundo al mando que va a ser el que va a llevar finalmente toda la ejecución Tiene que ser el comandante de las tropas norteamericanas. norteamericana, y la gran duda era si las tropas norteamericanas las comandaba Bradley o Patton.
Y finalmente es Patton. O sea, perdón, espera. Habría sido glorioso. No, pero espera, sí, viejo. que muy bueno, hubiera porque le sido pusiste toda la emoción y te equivocaste. Claro, de hecho está así como... Y realmente es Patton. No, Bradley. No, pero Y la municipalidad. Hubiera sido es una vieja historia. Una vieja la historia. municipalidad. No, pero esta cuestión, bueno, hubiera sido Patton en una de esas. Llega a Berlín antes que los soviéticos. Pero tú cachai que Bueno, casi. no deja de ser relevante, porque acá hay una anécdota que a mí me parece muy interesante, pero que anécdota real. Porque dicen, ya, finalmente, ¿qué hacemos con Patton? Y Patton se convierte en este señuelo, porque, claro, Oh, es muy buena. la invasión no era por Cerdeña en el sur, termina siendo por Sicilia, y hay que implementar otro plan para confundir a los alemanes también de esta invasión que todos sabían que venía. Y lo más lógico, si uno mira el mapa, es cruzar Paz de Calais. Ya, pasar por Calais, que era el punto más angosto, más todo, y ahí es donde crean este ejército básicamente de juguete inflable, Sí. y el comandante va a ser Patton. Patton comanda un ejército fantasma. Fantasma. Y tú cachai por qué el pintor austriaco no... Dilo con su nombre, no lo trivialicen. Adolf Hitler, ¿por qué él no cree? Porque el servicio de inteligencia alemán, algunos le dicen, la cosa no va por Paz de Calais, ¿cachai? Que tenemos la duda Sí. de que es en Normandía. ¿Y saben cuál fue el argumento que dio Hitler para decir, no, esto va a ser por Paz de Calais? Porque Patton estaba en Calais. Calais. Estaba preparando ahí. Y le dicen, no, es que lo que pasa es que a Patton lo sacaron porque le pegó a unos soldados. Y No, hasta donde o sea, se sabe, la reacción de Hitler habría sido, no, sí, es el maldito mejor general que tiene. Sí, no, eso no puede lo ser. va, no. O sea, ¿ustedes ¿Cómo creen- lo van a sacar por ustedes- pegarle a un soldado? ¿Ustedes creen que yo, Mussolini, Stalin, va a sacar a un general que ha ganado todas las batallas, lo vamos a sacar porque le pegó un soldado? No, están equivocados. Es por Paz de Calais, es con Patton. Estaba funado. Y eso te demuestra, Estaba cancelado, si así estaba la lectura cancelado. entre líneas, eso también te demuestra la concepción que se tiene a nivel político e ideológico entre el fascismo y el liberalismo. Sí, O algo tan básico como el trato a la tropa Sí, po. era súper determinante. Po. Para unos sí, para otros no. Para los norteamericanos claramente sí, por eso Patton... Desembarco en Normandía. Las tropas norteamericanas, inglesas, canadienses, francesas, Había neozelandeses, polacas, polacos, australianos. checos, había de todo. Había en Brasil. Ah, no, los brasileños estuvieron en Sicilia. En Sicilia, sí. y estaban peleando en Italia en ese Sí, momento. estaban peleando en Italia. ¿Qué es lo que pasa? Se logra el desembarco, se logra afianzar una cabeza de playa que se llama, que es para poder desembarcar las tropas, y se quedan estancados en las divisiones de arbustos que hay en Normandía. Los setos. Los setos de Normandía. Que es lo que hace Bradley como ya general de 4 estrellas. Patton se había quedado como general todavía de 3 estrellas. En la película es como que Patton le va a pedir. Sí. Pero lo más probable es que Bradley haya mandado a llamar a Patton, que ya no era necesario que comandara este ejército falso, porque ya se habían incorporado todas las tropas alemanas en la batalla. Y le dice, tome este nuevo ejército que hemos creado, el sexto. El tercero. El tercero. El tercer ejército norteamericano, y avance. De hecho, lo suelta como un perro. ¿Y qué es lo que pasa? Patton libera prácticamente la mitad de Francia Francia. y avanza con sus tanques. ¿Saben qué lo detenía? Que iba más rápido que la benzina que le llegaba, que el petróleo, que iba más rápido que el alimento para sus tropas. O sea, básicamente se quedó en pana. Sí, de hecho, hay una Qué imagen, bufana, en la qué película hay pena. una imagen que también es real, que Patton en algún momento hay un taco, hay un atochamiento, y se baja él a dirigir los tanques. A decir, ya, pase usted, porque iba demasiado rápido. Y en este avance es lo que nos decías antes tú, Nico. Comienza la batalla de las Ardenas. Pero es que eso, tú cachai la historia previa a la batalla de las Ardenas. Yo no sé por qué los ejércitos tienen servicio de inteligencia si no le van a hacer caso a la inteligencia. Toda la inteligencia norteamericana, inglesa, le dijeron a los generales, o sea, es muy probable que los alemanes intenten una última contraofensiva en las Ardenas. ¿Y qué es lo que terminan haciendo los generales? Decir, no, los alemanes están muy desgastados, no van a tirar una contraofensiva, no tienen fuerza aérea, no tienen ejército, no les quedan tanques, Van no les queda retrocediendo nada, hacia el este. van retrocediendo. 3 doritos después, una contraofensiva brutal del ejército alemán, la última por lo demás, sacaron la en las cresta, Ardenas. sí. Y tú cacháis la anécdota de que cuando Eisenhower convoca a todos los generales, les Eso dice, que estabas diciendo tú antes. ¿qué hacemos?
¿qué hacemos? Sí. Distintos planes. Patton dice, yo puedo llegar acá al punto donde se reúnen todos los caminos de las Ardenas, que es en Bastogne, y hacer o liberar esto para que el ejército pueda avanzar. Eisenhower le dice, ¿cuándo puedes tener a la división lista? ¿Cuándo puedes cambiar el eje de avance? El eje de avance. 24, 48 horas, y Patton le dice, a lo que termina esta reunión. Porque Patton había cambiado el eje de avance. Sí, pues, sí. No lo había cambiado. O sea, sí, estaba así, pero pues. Patton, antes de ir a esta reunión, había dejado 3 instrucciones distintas a sus subalternos de cómo proceder. Él tenía que simplemente llamar y decir, ya, llegamos al acuerdo que es el plan A, el plan B o el plan C. Sí. Y finalmente termina predominando lo que defiende Patton y con eso logran finalmente triunfar en la batalla de las Ardenas. Bueno, ahora, también eventualmente la guerra en Europa termina, ¿no es cierto? De hecho, es terrible porque Patton lo mandan a hacer como... Primero, cuando ya estaba en las zonas de ocupación, se logra la victoria en Europa, en fin, a Patton le encargan de varias cosas, entre otras cosas de llevar a ciudadanos alemanes que vivían cerca de los campos de concentración, especialmente en Baviera, etc. Sí, porque a ver los campos de concentración. es el comandante de la ocupación de Baviera. Claro, y de hecho estaba encargado de eso, pero va a tener varios problemas. Primero porque tenía un tema con la desnazificación. Hay mucho mito y hay una frase que está en redes sociales de que no, que estábamos combatiendo al enemigo equivocado, que debemos haber combatido a los soviéticos, etc. Eso no es cierto, ¿eh? Nunca lo dijo Patton, no hay nada, no hay ni discursos, ni tampoco hay declaraciones, no hay nada en los papeles, ¿no es cierto?, del ejército norteamericano, etc. Y Patton, créanme que no tenían pelo en la lengua para Hablaba hablar. harto con los periodistas. Hablaba harto. Nunca dijo eso es falso, eso es una mentira. Sin perjuicio de eso, nuestro querido Diego Patton decía, no, a los nazis hay que reintegrarlos poco menos, porque la desnazificación en Estados Unidos, bajo la ocupación norteamericana, británica y francesa, implicaba que a los nazis había que poco menos que someterle a una terapia de reconversión para que abandonaran su oscuro pasado. Pero Patton no quería, y quería decir, no, metámoslo, aprovechémoslo, etc. Y eso lo hizo pelear con Eisenhower hasta que finalmente Truman se mete, porque Truman lo terminan degradando, no en graduación militar, pero sí lo mandan a compilar la historia oficial de lo que fue la guerra. Sí, le gustaba la historia, entonces... Patton pasa de comandar al tercer ejército a comandar el 15º ejército, que era básicamente un ejército administrativo. Sí. Nada más. Pero tú cacháis que hizo Patton ya para ir cerrando en abril del año 45, que implica también que lo saquen en un contexto donde la guerra está terminando, que ordenó un ataque sin permiso de nadie para liberar a su yerno, donde terminan muriendo cerca de 300 a 400 soldados norteamericanos en un ataque que no se justificaba. Entonces también hay una lógica de, o sea, la guerra ya terminó, el tiempo de paz, de ocupar, no podemos seguir teniendo a Patton a cargo del tercer ejército porque en cualquier momento se le va a ocurrir avanzar quizás hasta contra los soviéticos al 15º ejército. Sí. Y para cerrar, porque ya estamos un poquito en la hora. Patton fue un instrumento importantísimo para la victoria frente a la Alemania nazi, militarmente. Porque ideológicamente, ya lo conversamos harto, Cristóbal, no tenía la mejor de las opiniones frente a mi pueblo, el pueblo judío, que era uno de los pueblos víctimas del régimen nazi en la Alemania. De hecho, era una cuestión terrible. Tampoco tenía una buena opinión. Hay unas declaraciones en los diarios. No, la gente... Era antisemita, era racista. Americano, terrible. No, sí, mira, lo que pasa es que, nuevamente lo decía el Goyo al inicio, ¿no? Es un personaje de muchas luces y muchas sombras, o oscuridad, como dice el Goyo. Hay unas cuestiones donde hablaba de que los afroamericanos, los judíos eran subhumanos y cosas por el estilo que eran terribles. Pero al mismo tiempo era un gallo que logró la lealtad absoluta de sus soldados, era un gallo que tenía una mente preclara para el ejército. Aquí yo creo es como que dividir la obra del autor desde el punto de vista militar. Este gallo es un visionario pero básico. Uno de los creadores de la guerra moderna. Pero desde el punto de vista de su personalidad, más allá de aquellos elementos pintorescos que incluso llegan a ser interesantes desde el punto de vista del carisma, claro, también tenía esos problemas. En la película, en la conversación con Bradley, cuando se supone que le pide perdón y por favor lo incorpore, dice:
Yo soy un soldado, yo no pienso, yo actúo. Eso es como, si, ¿para qué me invitan si saben ¿Para cómo me pongo? qué me entrevistan si yo hablo tontera? Y es probable que lo haya pensado si él nunca se pensó un intelectual. Bueno, hay autores que dicen que todo esto tenía que ver porque Patton, bueno, creo que el Nico lo mencionaba, tú, que este gallo se quebraba permanentemente. La cantidad de lesiones cerebrales que tenía Patton era El Nico antes que mucha. empezara. De hecho, se dice, este mismo Terry Brighton habla de que probablemente la lesión cerebral más grande que tuvo, que terminó con una fractura de cráneo, fue jugando polo en 1936. Entonces todo esto empezó a tomar su, ¿cómo se llama?, su costo en la vida de Patton. Y Patton, yendo a analizar la llegada de Pertrecho, en la vuelta al comando general, Choca. choca. Sí. Y Patton muere. No, espérate, no murió al tiro. No, po. Quedó tetrapléjico. Sí, pero 2 días. No, No, murió muere el 21 de diciembre. siempre, y esto fue al El inicio 9, de diciembre. el 9 de de hecho, diciembre. cuando le dicen a Patton que, porque no le quisieron decir toda la verdad. Bueno, pero me probablemente cortaron no. la épica, po. Pero El déjame gran terminar. general muere a raíz de un choque automovilístico. De hecho, la lesión que tenía era tan grande que le dicen los médicos nunca más va a poder volver a montar a caballo, etcétera. De hecho, no está enterrado en Arlington, pues está enterrado en Luxemburgo. Sí, Con su tercer ejército. sí. Y le dicen, y Patton supuestamente habría dicho, porque estaba consciente, dice, qué manera más terrible de morir. Murió durmiendo. Y murió durmiendo, le dio un ataque al corazón y Uno de los grandes guerreros del siglo XX murió en el sueño. murió en eso. Bueno, chicos, tenemos que despedirnos en este otro cuarto capítulo ya de Dato Mata Relato con don Nicolás Molina y don Gregorio Gárate. Suscríbase. Por si acaso, darle. Ya, pero Goyo, relájate. Suscríbase, Es denle la obsesión like, de comente. Gárate. Ya, Necesitamos métricas. ¿terminaste? Sí. Ya, listo. Darle las gracias a la gente de Santiago Podcast que nos permite hacer posible este programa y, por cierto, también. Suscríbanse, comenten, estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en YouTube, ¿no es cierto? Ahí el tema de la, ¿cómo se llama? De la campanita para las notificaciones, todo eso nos ayuda para llegar a ustedes con más historia y más dato, mata, relato. Que les vaya muy bien. Chao. Besitos.